Perfecto. Bueno, entonces, a los que nos están viendo desde Instagram, para decirles que si tienen algún problema con la conexión, pueden ingresar mediante el Google Meet para que no haya ningún problema. Y pues listo, les doy una bienvenida nuevamente aquí a esta tercera sesión de Conversando con los que saben. Me presento nuevamente, mi nombre es Axel y soy estudiante, pues voy a hacer el octavo semestre de Medicina en la Universidad del Norte. Y esta noche tenemos como invitado al doctor José Tilio, que es la persona que ven ahí en pantalla, que nos va a conversar un poco sobre las presentaciones clínicas del COVID en el servicio de urgencias, en diferentes presentaciones clínicas. Entonces, doctor, unas palabras, algo que quiera decir. No, pues saludarlos a todos, a todas las personas que están por allí conectadas, ya casi 100 personas, 103 por aquí, 104 por Instagram, no sé cuántas, pero bueno, muy contento de estar aquí, de poder compartir este espacio. Digamos que quiero hacer una claridad, yo no voy a pretender en este tiempo, en esta charla, decir que sé algo del COVID. Si hay una cosa que es real, es que yo creo que en este momento nadie sabe qué va a pasar con el COVID. Podemos pretender asumir cosas o pensar que pueden ocurrir cosas, pero realmente saber es una enfermedad que todavía está evolucionando, que todavía están apareciendo cosas y que cada día aprendemos. Y lo que hoy vamos a compartir es lo que hasta hoy sabemos y miraremos mañana qué ocurre. Listo. ¿Me están diciendo que bajar un poquito su volumen? Que le baje. Ok. Es lo que hace el. Bien, entonces voy a hacerlo así. Vale. Listo. Bueno, entonces, esta noche vamos a hacer algo un poco diferente. Normalmente siempre hacemos las preguntas, los doctores responden, una dinámica un poco lenta. Sin embargo, el doctor Atilio propuso que quiere mostrar imágenes y quiere ser un poco más interactivo con nosotros. Entonces, va a ser como una conversación y él va a ir diciendo todo lo que ha sido su experiencia y lo que conoce hasta ahora sobre el COVID. Y pues, listo, vamos a dar inicio a esto en este instante. Entonces, doctor, si quiere comenzar usted diciendo algo o prefiere que yo inicie la charla. No, arranquemos con la primera pregunta, la que tú tengas, Arzolis, y vamos construyendo. Ok, perfecto. Entonces, la primera pregunta que tengo aquí es una pregunta sobre los escenarios que se presentan en el COVID. Ambos sabemos, bueno, casi todos aquí sabemos que siempre hay dos escenarios. Puede ser un paciente sintomático o asintomático. Entonces, a lo que yo quiero llevar la pregunta en este momento es, para usted en este instante, ¿cuál de los dos vendría siendo uno de los peores escenarios que se presente? O sea, digamos, para la salud pública en este momento. Yo respondería de dos formas. Para la salud pública, quizás de lo que es más preocupante son los pacientes asintomáticos que no podemos identificar, porque esos pacientes asintomáticos están siendo los que van transmitiendo sin saber, sin darse cuenta el virus. Para los que estamos en un servicio de urgencias, para los médicos que nos enfrentamos a pacientes todos los días, el escenario más difícil es el paciente grave. Es el paciente grave y es el paciente que consulta tardíamente. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Si algo quiero, un mensaje de esta noche que quiero dejar desde ahora y que quiero repetir durante toda la charla, es que están consultando muy tarde los pacientes. Nos llegan cuando ya tienen disnea en reposo y nos llegan saturando, pues de pronto se asombren. Ya para mí es algo que veo muy frecuentemente, pero hemos visto pacientes que saturan 40%, Arzolis, pacientes que llegan saturando 35%, que llegan con mucha dificultad para respirar, pero que están plenamente conscientes, que están plenamente despiertos y que te dicen todas las cosas, te relatan la historia, pero están saturando 35%. Entonces, es una cosa bastante impactante enfrentarte a un paciente que usualmente uno no ve. El paciente que te satura 35% antes de esta epidemia, nosotros lo imaginábamos como el paciente gravísimo que tenía alteración de conciencia, que no te hablaba, que tenía una respiración toracoabdominal, una disociación toracoabdominal. En fin, lo veíamos en un contexto diferente, pero ahora está llegando, caminando.
con disnea saturando 35%. Entonces, pues sí, ya nosotros sabemos que los síntomas se pueden dividir entre, o los pacientes con COVID-19 se pueden dividir entre los que tienen síntomas y los que no tienen síntomas, ¿sí? Y sabemos que los que no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves, tienen síntomas muy escasos, son la gran mayoría, ¿sí? Algunos han hablado de hasta el 80%, ¿sí? 80% de pacientes que tienen síntomas mínimos o no síntomas, ¿sí? Lo que pasa es que a veces la persona no asume el síntoma muy leve como un síntoma. Entonces, no, a mí se me tapó la nariz 2 días y ya, pero eso fue un síntoma leve, obstrucción nasal. No, a mí me dio como un malestarcito y yo me sentí como cansado 2 días, pero después no pasó más nada, pero eso es un síntoma. Entonces, esa línea difícil de delimitar entre un paciente sintomático leve a no sintomático hace que ese grueso de pacientes a veces sea imperceptible. Entonces, cuando tienes ya síntomas, podamos decirlos moderados o síntomas graves, ya la persona consulta a un servicio de urgencias. Entonces, lo que nos está pasando es que nos llegan pacientes sintomáticos, pero ya con síntomas graves. Eso es lo que nos está ocurriendo. No sé, y también digamos que existe la posibilidad de que los pacientes que presentan los síntomas graves hayan sido fuente de contagio para otros en el tiempo en el que no estuvieron como tal con Claro, sintomatología. los estudios hablan de que una persona que empieza síntomas, si alguien empezara síntomas hoy, los últimos 3 días ya ha tenido una carga viral en las vías respiratorias que le hacen portador y le hacen infectante, ¿no? Entonces, las personas con las que tuvo contacto en los últimos 2 a 3 días son personas que muy seguramente van a desarrollar la enfermedad, se van a infectar. Aparte también lo que dicen en los comentarios es de la atención que hacen las GPS, o sea, entre lo que se llama, se programa la cita y todo eso, hay un tiempo de espera bastante largo, entonces se puede decir que no es solo cuestión de los pacientes, sino del todo sistema de salud en general. Sí, sí, claro. Ya hay muchas personas que tienen la percepción de la enfermedad y que tienen síntomas mínimos y entonces llaman a la EPS y piden la prueba, que las EPS están ofreciendo algunas en la casa y eso está demorando bastante el asunto. Pues. Frecuentemente, casi que diariamente me escriben personas que me dicen, ¿qué hago? Tengo síntomas, no quiero ir a una urgencia, no quiero colapsar a una urgencia porque tengo un síntoma leve, pero quiero que me hagan la prueba porque tengo síntomas de gripa, síntomas superiores, y ya ahorita vamos a hablar de qué síntomas son los más frecuentes. Entonces, eso hace que al demorarte, al tomar la prueba, pues se empieza a desarrollar, por supuesto, la enfermedad y la evolución avance sin identificarla a tiempo. Si llegáramos a un momento de síntomas moderados con un diagnóstico ya hecho, pues de pronto podríamos intervenir muchas otras cosas. Y digamos aquí, eh, ¿cuáles han sido los síntomas que usted ha presenciado o también que se ha leído que son los más comunes que se presentan en la urgencia, digamos, los que más llegan? En la experiencia nuestra ha sido igual a lo que está reportado. Para nosotros nos llegan pacientes con fiebre, con tos, con mialgias, con agotamiento y con disnea. Esos son los síntomas. Y yo quiero mencionar porque hay 2 artículos publicados que son los más grandes a este respecto. Hay una corte, la corte de Guangzhou, que fue la primera que se publicó en marzo, y la corte de Wuhan y Beijing, que es otra corte que se publicó en Lancet un poco después, y las dos hablan de lo mismo. La fiebre es el síntoma más frecuente. 94% en una serie, 88% en la otra. La tos es el segundo más frecuente, 80% en una cohorte, 67% en la otra. Luego viene la fatiga, la expectoración, la disnea, las mialgias, la odinofagia, la cefalea. ¿Sí? El paciente se queja mucho de cefalea. Entonces, esos síntomas los hemos visto y quisiera relatarles el paciente típico que vemos.
¿sí? El paciente típico que yo veo y cuando me está contando la historia clínica y cuando estaba pensando en la charla, me recordaba lo que les enseñaba. Muchos de los que están aquí han sido estudiantes míos en la rotación de urgencias y siempre les enseño que lo único típico es que ningún paciente es típico. Entonces, pero me voy a atrever a decir qué es lo típico que se enfrenta a uno en la urgencia hoy día. Es el paciente que te dice, doctor, hace 8 días yo empecé a enfermarme. Yo estaba perfecto y hace 8 días a mí me dio fiebre y me dio fiebre como unos 3 o 4 días y la fiebre se me quitó. A mí me dio fiebre y me dio mucho malestar, me dio dolor de cabeza, pero yo no tenía más nada, doctor. A mí se me pasó todo. Yo al 4.º día se me quitó y estuve perfecto. Pasé antier y ayer perfecto. Pero desde anoche o desde esta mañana empecé a sentir que caminaba al baño y me ahogaba, que hablaba y me ahogaba. Y por eso vengo a la urgencia. Y te satura 92, 91%, 93%. Y tú dices, algo no anda bien. ¿Y usted sufre de POC? No. ¿Usted ha fumado? No. ¿Sí? Y esto lo vemos desde los 40 años, desde los 40, 45 años, y también lo vemos a los 70, 75, ¿sí? 90 años. Y es usualmente la enfermedad actual, es el cuadro clínico que más se repite diariamente para mí en el servicio de urgencias. Entonces, a partir de ese cuadro se desprenden muchas cosas. Entonces, yo quiero, como te decía, yo quiero aprovechar para presentarles una imagen. Voy a poner aquí mi PowerPoint. En una imagen, son 2 imágenes que les quiero mostrar. Exacto. Y yo espero que ahí ya la estén viendo. ¿Me confirmas, Arsoli, si la ven allí? Sí, aquí se está viendo ya. Perfecto. Entonces, fíjense, aquí esta es una gráfica tomada de estas referencias, un par de las que yo les he mencionado ya. Y fíjense que aquí está, digamos, lo usual, ¿sí? Lo usual es que tengas un periodo de incubación que en promedio es de 5 días. Es decir, que tú te infectas y más o menos a los 5 días tú empiezas a tener los síntomas. Pero tú puedes tener síntomas inclusive al día 14. Se han descrito inclusive periodos de incubación de 19 días. Y por eso es que todo el mundo ha escuchado desde el principio de la epidemia que se habla de 14 días de aislamiento. Porque lo más frecuente, lo más usual es que en 14 días, si tú no has desarrollado síntomas, no los vas a desarrollar, ¿sí? Y luego viene una fase aguda leve, que son esos síntomas mínimos, ¿no? A mí me dio fue una fiebrecita, yo no me sentí mal, muchos dicen que no les da fiebre, muchos dicen que no tuvieron fiebre, y eso hace un mes y medio nos sorprendía. Y nosotros tenemos un contacto, tenemos una comunicación diaria casi que constante entre varios especialistas del equipo de medicina interna y las subespecialidades en el hospital en relación a esto del COVID. Y nos sorprendía cuando yo les decía, me llegó un paciente y nunca tuvo fiebre. Pero ¿cómo así que nunca tuvo fiebre? Nunca tuvo fiebre. Y nos parecía muy extraño. Pero hay pacientes que no hacen fiebre. Y me gusta dejarlo muy claro porque muchos que me están escuchando ven pacientes y de pronto pueden erróneamente pensar, bueno, pero si no tuvo fiebre yo no creo que sea COVID. No, es COVID, puede ser COVID aunque no haya tenido fiebre. Entonces, esa fase aguda leve que dura 5 a 10 días, lo que más frecuentemente veo, como les dije, son alrededor de 8 días, ¿sí? Pero he visto inclusive 14 días y pacientes que consultan al día 14, ¿sí? Entonces, esa fase aguda
se ve después en algunos, no en todos, y aquí empieza. ¿Quiénes quedan en la fase aguda? Quedan la gran cantidad de pacientes, algunos hablan de 90, 95% de los pacientes, quedan aquí en la fase aguda. Pero el otro 5% va a desarrollar una fase inflamatoria intensa que puede evolucionar inclusive a SDRA. Y me gusta esta imagen, me gusta esta otra imagen porque nos muestra la relación de la respuesta viral, de la respuesta clínica, de lo que yo puedo encontrar. Entonces, esta fase temprana es la fase de viremia, es la fase de mucho malestar, de fiebre, de dolor de garganta, de obstrucción nasal. Usualmente aquí hay poca tos, si la hay, a veces no hay tos, ¿sí? Pero ya cuando empieza esta fase inflamatoria, de respuesta inflamatoria, y también va bajando la fase viral, la fase de respuesta inicial viral. Y la divide, este artículo la divide en dos. La divide en 2A y 2B porque ya hay un compromiso pulmonar. Recordemos que el pulmón es el sitio, el órgano de choque más importante para el COVID. Entonces, ya cuando se instala la disnea y cuando se instala la hipoxia, ya estamos aquí en 2B. Cuando hay compromiso pulmonar, pero no hay hipoxia, no hay hipoxemia, estamos en la fase 2A. Pero cuando ya empieza la 2B, quiere decir que la respuesta inflamatoria ha sido importante y que puede esto avanzar a un estado de hiperinflamación. Esto es lo que conocemos. Y esto es lo que muestra ese espectro que podemos decir tan amplio de la enfermedad. Y por eso es tan difícil identificar realmente todos los casos. Un análisis que yo hacía era cuántas personas están en su casa en este momento y tienen COVID, pero están asintomáticas y no se hacen la prueba. Y no se la hacen y no sabemos. Una de las cosas que más frecuentemente veíamos, digamos que ya en este momento como la circulación comunitaria es tan amplia, ya cualquier persona, sin importar los contactos, puede tener COVID. Así que ya en este momento ya casi no preguntamos, ¿y usted estuvo en contacto con COVID? Pues para mí ya no es un marcador. Al principio era un marcador inclusive de definición de caso, ¿no? Muchos recordarán que al principio era si ha estado en circulación por un área con COVID, un país, y eso era al principio. Pero ya en este momento me llega el anciano que nunca salió. Dice, no, mi papá nunca salió, doctor, yo no sé por qué él está enfermo. Pero sí salían los hijos y sí salían los nietos. Y los nietos ninguno está enfermo, pero el viejo es el que hace la enfermedad. Entonces, eso nos marca este espectro tan amplio de los síntomas. Yo creo que ya no estoy compartiendo, ¿verdad? No, ya no. Ok. Por eso ese espectro tan amplio de síntomas que nos marcan muchas cosas, o sea, nos marcan esa evolución de algunos que no sienten nada, pero los otros que nos llegan muy graves. Entonces, yo les quería como contar antes de pasar varias cosas que nos han ocurrido en la urgencia. Por ejemplo, nos ha ocurrido lo siguiente. Nos ha ocurrido que al principio de la epidemia me comentaban un paciente y me decían, es que, doctor, tiene 2 días aquí y ese paciente hoy lo encuentro desaturado, lo encuentro taquipnéico y resulta que la hija me está diciendo que ella sí lo había visto tosiendo. Ajá. ¿Y él por qué vino? No, él vino por una infección urinaria, doctor. Venga acá, ¿y usted por qué vino? No, yo tuve fiebre, yo tuve esto, yo tuve lo otro, tan. Y empieza uno a echar hacia atrás el cassette y se encuentra con que ese paciente tuvo tos desde el principio, tuvo fiebre, pero los síntomas urinarios eran mucho más preponderantes. Y le haces una tomografía y encuentras el vidrio esmerilado, encuentras la clásica imagen del COVID-19.
entonces de la neumonía viral por el COVID-19. Entonces, nos ocurría que no podíamos identificar muy bien esos síntomas diferentes. Y yo creo, Arzolis, que me estoy metiendo ya en otra pregunta. Por ahí adelante hay una pregunta de cuáles son como los síntomas extraños, los síntomas raros. Los más atípicos. Entonces, precisamente es eso. Entonces, una de las primeras órdenes que yo di en la urgencia a mis médicos que han estado allí al frente guerreando con estos pacientes fue: paciente que tenga saturación menor a 95%, paciente que pasa a la urgencia respiratoria. Nosotros dividimos el flujo de la urgencia, dividimos el flujo hacia los pacientes que tenían síntomas claramente respiratorios y pacientes que no los tenían. Y la saturación de oxígeno fue de las primeras órdenes que yo di hace ya unos meses, quizás un par de meses ya, y yo dije, todo paciente que sature menos de 95% es un paciente que hay que pasar a urgencia respiratoria y hay que investigar esa hipoxemia. Y allí empezamos a identificar una cantidad de pacientes tremenda. Entonces, logramos empezar a identificar ese paciente, por ejemplo, que llegaba con una CB en ventana, que llegaba con una CB para trombolizar, y que cuando le poníamos el oxímetro tenía 92% de saturación. Y tú decías, epa, ¿qué pasó aquí? Y hacíamos un TAC de tórax y encontrábamos la neumonía viral por COVID, encontrábamos el vidrio esmerilado. Y entonces también teníamos pacientes que en lo personal me ocurrió, y fueron 3 pacientes que consultaban por dolor abdominal y distensión. Y dígame, no, yo tengo 3 días de estar así, doctor, parece que algo me cayó mal, pero yo tengo mucha distensión abdominal, se me creció la barriga, me duele todo, he vomitado. ¿Y usted ha tenido fiebre? No. ¿Y usted ha tenido dolor de garganta? No. ¿Ha tenido tos? No. Y uno mira la saturación y estaba en 95, 94%. Vas y buscas en una radiografía de tórax y encuentras opacidades intersticiales, y vas y buscas en el TAC y encuentras la neumonía viral. Hemos tenido pacientes con trauma cráneoencefálico, hemos tenido pacientes con cólico renal, hemos tenido pacientes con infarto. Entonces, aquí también hacíamos un análisis y tampoco ahora podemos decir que el COVID da todo eso. Estamos en una epidemia y podemos encontrar un paciente que era asintomático del COVID y llegó por otra patología. Pero como estamos con los sentidos agudizados para buscar el COVID, como estamos con el sentido agudizado para encontrar el hallazgo pulmonar, lo encontramos. Y tenemos que también aprender, y yo creo que hemos ido aprendiendo, a diferenciar cuál es el paciente que está asintomático de COVID, pero que me vino por otra causa, y que yo le debo tratar la causa por la que vino. Por supuesto, leemos cosas como que el COVID se asocia a infarto, el COVID se asocia a ACV. Hemos tenido muchos pacientes que vienen por síntomas urinarios, dolor lumbar, y que tienen un uroanálisis normal. Entonces, muchos de los muchachos que me estén escuchando, que trabajan en la urgencia conmigo, se recordarán y se reirán, porque llegan ya a buscarme y me dicen, profe, ya vi este paciente, vino por disuria, vino por dolor lumbar, vino por fiebre, y el uroanálisis está normal, y ya le hice la radiografía y mírenla. y nos encontramos allí con neumonías virales y sospecha de COVID. Entonces, es complejo poder abarcar toda la presentación clínica del COVID, pero ha sido muy interesante caminar en la epidemia e ir encontrando que puedes tener pacientes asintomáticos para COVID y que tengan otras patologías que sean la causa que los llevó. Nada más en estos días atendí a una anciana que se cayó en su casa y se fracturó la cadera, y cuando llega con la cadera fracturada satura 94%, y allí le encontramos la neumonía viral. Entonces, es importante que aprendamos también a entender
que la epidemia se nos metió en las patologías usuales. La epidemia se nos metió en las patologías usuales y podemos encontrarnos esos escenarios. Exacto, o sea que se pueden tener dos cosas al tiempo. No es como que yo vaya nada más por dolor de cabeza, pero también tengo COVID. Son dos cosas al tiempo. Y yo creo que estamos en la responsabilidad de salud pública de hacer la mayor cantidad de pruebas posibles. Entonces, allí se viene el choque con la familia. Un momento, doctor, pero es que yo lo traje fue por otra cosa. Es que yo lo traje fue porque se cayó. Yo no lo traje porque él tuviera fiebre, él no tiene gripa, él no le duele la garganta. Entonces, uno tiene que sacar el espacio, quizás de donde no hay, y dedicarle esos 5, esos 10 minutos que necesita esa familia para entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, poder decirle a la familia, venga, es que yo no estoy diciendo que él se haya caído por el COVID, es que yo le estoy diciendo que encontré algo en el pulmón que me hace pensar que puede tener COVID y yo le necesito hacer la prueba, porque todavía mucha gente cree que tomar la prueba, el hisopado para la prueba molecular, ahí le están metiendo el virus al paciente y se necesita educación, y se necesita educación en todos los escenarios y en todos los momentos. Entonces, la urgencia quizás es un escenario ideal, pues ideal no por las condiciones, porque es una urgencia, pero es que en este momento de epidemia es a donde la gente está acudiendo y es el lugar a donde tienes que enseñar. No hay otra opción, tienes que enseñar en la urgencia cómo es la presentación clínica del paciente y por qué le estás diciendo a ese familiar que puede tener COVID-19. Así es. Y aparte, digamos que también es común presentar pacientes que por sí mismos tienen factores de riesgo que aumentan la posibilidad de tener COVID. Entonces, es como que llegue un anciano y sea él precisamente el que tenga el COVID. Claro, claro. Hemos caminado ya por varios estudios que nos han mostrado, pues uno, que con la edad aumenta la severidad, y la edad pues es un marcador de muchas cosas, y con la edad también aumentan las comorbilidades, y las comorbilidades aumentan la severidad. Y lo que se está pensando es que la enfermedad cardiovascular, que es la que más se ha asociado a complicaciones y a mala evolución del COVID, son estados inflamatorios, la obesidad, eh, el tabaquismo, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, son estados de inflamación ya, de un estado de inflamación aumentada del paciente, y que al llegar la respuesta viral y al establecerse una respuesta inflamatoria van a aumentar eso, y lo que hacen es exagerar la respuesta inflamatoria, y el que sufre es el pulmón y el que sufre es el riñón después, porque estamos viendo así de la mano, estamos viendo la neumonía viral y la falla renal. ¿Sí? Y interesante que observamos muchos pacientes que llegan ya con falla renal, que llegan ya con creatininas elevadas, pero también vemos que los hidratamos, que les colocamos líquidos y esos pacientes empiezan a responder al manejo de líquidos. Entonces, vemos muchas cosas y esos factores de riesgo están claros, están claros. Yo he visto pacientes de 60, de 65 años que tienen COVID leve, que solo hicieron síntomas respiratorios superiores, algo de tos y listo, ¿sí? Pero también he visto pacientes de 27 años, he visto pacientes de 17, 18 años, con neumonías importantes, con compromiso pulmonar importante. He visto pacientes de 39 años con SDRA severo, intubados, pronados, y que están en un estado muy grave. Entonces, yendo como en el espectro de la enfermedad, yo tengo los asintomáticos, tengo los sintomáticos leves, tengo los graves, y dentro de los graves yo puedo tener un SDRA, porque grave es el que me toca hospitalizarlo con oxígeno. Ese es un paciente grave. Pero dentro de la gravedad puedo tener un paciente con un choque séptico,
importante con vasopresores, con una cantidad de soportes, pero también puedo tener el paciente con SDRA, que es el más frecuente. Dentro de ese 5% de graves, el SDRA es lo más frecuente y es lo que más observamos en la urgencia. Entonces, esos factores de riesgo de los que estamos hablando ayudan a que uno pueda mirar al paciente y decir, no le va a ir bien, no, quizás no le va bien, quizás no le va bien, y nos obligue a utilizar otras herramientas para evaluar ese riesgo que tiene el paciente. Sí, así es. Entonces, digamos, usted... también hay que decir que no siempre, aparte, vienen dos cosas, sino es que el COVID puede generar otras. Como mencionaba la doctora Kelly ayer, que es posible que el COVID sea la causa originaria de un ACV isquémico, o también de la descompensación de una diabetes, como mencionó un comentario un espectador ahora. Entonces es como un ver eso también. Hemos visto, ya que tocas el tema de la diabetes, hemos visto en el último mes, quizás hemos podido ver unos 3 casos o 4 casos de cetoacidosis diabética en pacientes que consultan por síntomas relacionados a COVID. Entonces el paciente llega con mucha disnea, desaturado, taquicárdico, taquipnéico, y cuando tú tomas la glucometría 300, 400, haces unos gases arteriales buscando el tema de la hipoxemia, porque es lo que estás buscando, y te encuentras con 4 de bicarbonato, con 10 de bicarbonato, pides tus cuerpos cetónicos, la cetonemia, y te la encuentras elevada. Entonces, allí hemos encontrado interesante estos casos de cetoacidosis relacionados a síntomas de COVID. El paciente tiene una radiografía y tiene una tomografía muy características. Ahora pasando, digamos, a otra pregunta que también es, que usted mencionó anteriormente, era que los pacientes llegan tarde a la urgencia, o sea, llegan ya cuando están muy severos. Digamos, ¿qué signos o cuándo ir el paciente a consultar a la urgencia? ¿En qué momento debería decir, ok, estoy mal, debo ir a la urgencia? Es un tema bien importante y en el cual nosotros tenemos que estar muy claros, porque somos los que educamos al paciente. El paciente debe consultar a la urgencia, y yo lo quiero enmarcar en la gráfica que les mostré al principio. Lo quiero enmarcar sabiendo que yo tengo síntomas leves, que muy probablemente tengo unos días en los que no voy a tener empeoramiento de los síntomas, que me voy a sentir bien o que el paciente se siente bien, y luego a partir del día 7, 8 en adelante pueden venir unos días muy duros, ¿sí? Entonces, después del día 7 hay que estar muy atentos al tema de la disnea. Y al principio notábamos que el paciente llegaba muy tarde, porque cuando llegaba muy desaturado y la disnea ya era en reposo. Pero la gente, gracias a Dios, ha empezado a hacer como más introspección del tema, y en cuanto sienten que caminan y se agitan, inmediatamente consultan a la urgencia. Entonces ya estamos viendo más pacientes con esto, y ese era el mensaje, uno de los mensajes que quería dejarles. El paciente que hace disnea con el esfuerzo, ese paciente debe consultar a la urgencia, porque con seguridad ya tiene compromiso del parénquima pulmonar. El paciente que hace un esfuerzo y se desatura, ese paciente debe consultar a la urgencia. Entonces, cada vez más me encuentro con gente que ya tiene oxímetro de pulso, cada vez más me encuentro con gente que está muy atenta, con pacientes que están muy atentos, y es uno de los síntomas de alarma que yo más frecuentemente les doy. Les digo, ojo con caminar. Y la gente ya lo mide. Estando hospitalizados, los que tengo en urgencias me dicen, doctor, ya hoy fui al baño y no me ahogué. Ya hoy fui al baño y me pude quitar la canulita nasal y no me ahogué. Porque antes yo me quitaba la cánula para ir al baño, y entonces ahí ya sentía, me tocaba volverme e irme con la canulita, porque el paciente que no se siente tan enfermo siempre busca no sentirse que depende de, ¿no? Que depende del oxígeno, que depende de esto, que
tiene que esperar a que le hagan, a que le digan, le ayuden. Entonces el paciente viene y trata de quitarse el oxígeno y al principio se da cuenta que se ahogaba y ya después no, y eso marca una mejoría. Entonces, si hay una cosa que yo en este momento le enseño a los pacientes es a que identifiquen esa disnea de moderados esfuerzos, esa disnea de ojo cuando va al baño, ojo cuando camina hacia la sala y se siente un poco agitado. Eso ya marca un ingreso. Y si el paciente puede tener un oxímetro de pulso en la casa, fantástico, porque ese paciente ya puede darse cuenta y ya yo le puedo decir, si usted baja la saturación de 93%, usted tiene que consultar a la urgencia. Entonces, dentro de los síntomas de alarma, yo le diría la disnea, pero también le diría, ojo cuando vuelve la fiebre, porque si vuelve la fiebre, si la fiebre me dio al principio y la fiebre regresa, te está diciendo que la inflamación está bien alta. La inflamación está altísima, así que ese paciente debe regresar a la urgencia para ser valorado, para mirar si es que tiene un empeoramiento del cuadro clínico, si es que está entrando en esa fase del síndrome hiperinflamatorio hacia el final, que es la que finalmente complica mucho a los pacientes. ¿Sí? Y si el paciente siente opresión torácica, si el paciente tiene alteración de conciencia, si el paciente tiene síntomas gastrointestinales severos, diarrea y vómitos severos que lleven a una deshidratación, el paciente debe consultar al servicio de urgencia también. Ya estando en urgencia, doctor, o sea, la gente siempre dice no en la radiografía de tórax, no en la tomografía, pero ¿cuáles son, digamos, como los hallazgos clínicos que usted ve más comúnmente ahí? O sea, que usted puede presenciar y decir, esto es un COVID sí o sí. Bien, hay una clasificación que los radiólogos nos ayudan mucho en esto. Hay una clasificación que es la clasificación de CORRATS. Esa clasificación fue desarrollada para definir neumonía viral, ¿no? Y esa clasificación nos permite decir que, por ejemplo, un CORRATS 1 o 2 definitivamente no se asocia a COVID. El CORRATS 3 podría ser, pero no estamos seguros. El 4 y 5 casi que con mucha certeza, con certeza va a tener COVID. Y ese paciente, nosotros pues lo tomamos como un caso altamente sospechoso. Básicamente se refiere al vidrio esmerilado que se observa hacia la región subpleural. Yo la verdad quise ser muy juicioso con el tema de imágenes, de la privacidad. Estamos en una sesión pública. No quisiera cometer una imprudencia mostrando de pronto una imagen que pueda ser sensible. Pero sí les puedo decir que a veces la radiografía se ve normal, Arzolis. A veces la radiografía se ve normal porque las opacidades son intersticiales y son leves, ¿sí? Y a veces las radiografías las estamos haciendo portátiles, así que no tiene la calidad de una radiografía usual tomada PA con el paciente de pie, etcétera, ¿sí? Y la tomografía es la que finalmente nos dice. Entonces, en este momento, en la urgencia, la tomografía para mí es fundamental, porque si yo veo un paciente con un vidrio esmerilado subpleural, sin derrame pleural, ese paciente con alta certeza tiene COVID-19. Y no podemos olvidar que la PCR no significa que no tenga COVID. Si yo tengo una PCR negativa en un paciente con síntomas, con TAC, con paraclínicos sugestivos de COVID, yo tengo que seguir en esa sospecha clínica. Y yo ya, por guías nacionales, yo puedo decir, este paciente tiene confirmación del diagnóstico por criterio clínico, por criterio radiológico, por criterio paraclínico, y yo puedo decir, este paciente tiene una confirmación de COVID que no es por la PCR. Entonces, eso tampoco se nos puede olvidar. Finalmente, como siempre hemos hablado, la clínica manda. ¿Sí? Pero el TAC en este tiempo nos está ayudando muchísimo, muchísimo. Nosotros estamos haciendo mucha tomografía de tórax para hacer esa sospecha inicial y poder decirle al paciente, mire, lo más probable es que usted tenga esto y con eso empezar tratamiento, porque ese es el escenario, Arzolis. Yo tengo un paciente hoy aquí y me viene con síntomas, está desaturado y yo le tomo un TAC y es muy típico de COVID,
y yo puedo iniciarle un tratamiento que vaya acorde a esa impresión clínica, ¿sí? Y poderlo iniciar desde la urgencia, con la sola presentación clínica, y no tengo PCR. De hecho, yo, no sé, en el 99% de los pacientes yo no tengo PCR, ¿sí? Ni la espero. Para mí, el cuadro clínico y el TAC marcan la pauta de lo que voy a hacer con ese paciente en ese preciso instante. Claro, porque es una urgencia, es algo de momento, no es como Tengo hospitalización. que tomar decisiones ya. Así es. Y digamos, doctor, hay un tema que ha estado siendo polémica en redes sociales y entre los familiares y todo eso, que son los cócteles de medicamentos que están tomando ahora los pacientes en casa, o sea, la automedicación. Entonces, ¿esto podría empeorar los casos, mejorarlos, o cómo ve usted esto en este momento? Yo creo que siempre la imprudencia y la mala administración de un medicamento va a llevar a efectos adversos, a efectos indeseados, a muchas reacciones adversas. Los medicamentos que están recomendando tienen un momento en la enfermedad. Si ustedes dan un medicamento o si se da un medicamento que pretende disminuir la carga viral, como por ejemplo lo es la ivermectina, es un medicamento que se ha estudiado por una actividad antiviral, ¿sí? Entonces, ese medicamento, si tú lo das al día 10 de la enfermedad, cuando ya casi no hay virus, cuando ya la fase de viremia pasó, no tiene sentido darlo. Si tú das en la casa corticoides para un paciente con síntomas leves, no tiene sentido, porque la dexametasona se ha estudiado y se ha probado algún beneficio en pacientes que necesitan oxígeno, pacientes que están hospitalizados. Entonces, cada medicamento tiene su escenario y por eso es importante y por eso puse la gráfica, porque no había otra forma de dejarles la imagen en su mente de que hay que leer el tiempo de la enfermedad. Y para nosotros un dato fundamental es en qué día de la enfermedad está, como el dengue. Los que han visto dengue y los que han manejado dengue saben que la fase del dengue, la fase crítica del dengue está entre el día 5 y el día tal, y que después de tal día ya no hay fiebre, y que aquí se bajan las plaquetas y que aquí se suben las plaquetas. Así nos está pasando con el COVID. Ya sabemos que los primeros 5 a 7 días tienen síntomas leves y son respiratorios superiores, que del día 7 al día 14 pueden tener manifestaciones graves, y que usualmente si pasan del día 14 sin manifestaciones graves, usualmente ya no va a pasar nada. Entonces, así tenemos que aprender a manejar los medicamentos. Y si tenemos síntomas leves y es COVID, podemos usar algunos medicamentos. Yo reitero con mucha fuerza que todavía no hay nada que esté realmente probado. Hay medicamentos que parece que funcionan. Sí, hay medicamentos que parece que funcionan. Lo que pasa es que es difícil, Arzolis, cuando yo lo digo desde acá y mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hija están bien, ¿no? Mi familia está bien. Pero cuando es la familia de uno, uno quiere darle lo que de pronto tiene duda, pero que podría funcionar, yo mejor se lo doy. Entonces hay que también aprender a ser prudentes y a leer la enfermedad. En los primeros días de la enfermedad, yo puedo dar esos medicamentos que han mostrado algún beneficio y podríamos discutir mucho los estudios y cómo se hicieron, en fin, pero algunos están, y fíjate lo que ocurrió hoy con el tema del alcalde de Cali, que está diciendo, vamos a dar nitazoxanida, vamos a dar ivermectina a la gente. Hay que tener mucha prudencia, mucho cuidado con esto, porque no para todos y no en todo momento. Entonces he tenido pacientes que toman 2 y 3 veces ivermectina en el curso de la enfermedad, y eso es completamente inadecuado, y la ivermectina no es inocua. Entonces hay que tener mucho cuidado y leer el momento de la enfermedad. Así es. Bueno, doctor, vamos a pasar a las preguntas del público que pues han sido leídas y aprobadas sin ningún problema. Perfecto. Listo, entonces. Sí, no hay problema, hagámoslas. No quisiera que tuviéramos más tiempo, pero el tiempo, mira, ya se va corriendo. Así es. Entonces, listo. La primera pregunta que tenemos aquí es, ¿qué tan frecuente es confundir un paciente que tiene un resfriado común con un paciente con COVID o viceversa? Yo le respondo a Jorge lo siguiente: todo resfriado común es COVID en este tiempo, todo. Ya.
Absolutamente más nada que decir. Todo paciente que tenga obstrucción nasal, dolor de garganta, malestar general, que esté tosiendo, ese paciente tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario, porque estamos en ese momento epidemiológico en el que todo el mundo puede tener de cualquier forma y en cualquier momento COVID. Así que un paciente con un resfriado común tiene que hacerse su prueba, tiene que hacerse el hisopado, tiene que hacerse una PCR y saber si tiene o no tiene COVID. No, y también, digamos, el signo que usted estaba mencionando antes, si yo tengo dificultad para respirar mientras camino a la cocina, y yo puedo decir que no es un resfriado como cualquiera, o sea, ya yo estoy más guiado a eso. Así es. Bueno, listo. Una segunda pregunta vendría siendo, aquellos pacientes que acudan por cualquier otra causa y saturen por debajo de 95, ¿se hacen hisopado de igual forma? Esa es una excelente pregunta. Depende de la historia clínica. Depende mucho de la historia clínica. En este momento, digo, en el mes de julio, ¿sí? El umbral para mandar hisopados es muy bajito. O sea, realmente que a la gran mayoría de personas con cualquier síntoma respiratorio, yo les mandaría un hisopado nasofaríngeo. Entonces, si está saturando 92%, menos de 95%, ¿qué otras razones habría para que estuvieras así, excepto una neumonía por COVID? Esa sería la pregunta en este momento. ¿Es que el paciente tiene falla cardíaca? Bueno, demuéstrame que tiene falla cardíaca. Entonces tiene cardiomegalia, entonces tiene un BNP elevado, entonces tiene derrame pleural. El derrame pleural es una cosa importante porque nos marca mucha diferencia. El derrame pleural en COVID fácilmente es el 1%, porque en las series más grandes, pero prácticamente en COVID no hay derrame pleural. Entonces, vamos sumando cosas y cada paciente lo vamos mirando de manera muy particular. Pero en este momento, un paciente que sature menos de 95%, yo te digo más bien por qué no es COVID, antes de por qué no es otra cosa. ¿Por qué no es COVID? Demuéstrame que no es COVID. Porque si no hay una razón fuerte para no pensar en COVID, definitivamente tiene que llevarse su hisopado porque epidemiológicamente yo necesito identificar a la mayor cantidad de personas posible. Exacto. Aparte, digamos, si los síntomas son leves y no se ha hecho el hisopado, se recomienda el aislamiento por 14 días. Entonces, Sí, eso es importante. O sea, todavía hoy cualquier paciente con síntomas, así sean síntomas leves, por favor, mascarilla y aislarse, porque es que todavía estamos en circulación y todo esto apenas está en el momento central, diría yo, para no hablar de picos, para no decir ni pico ni no pico. Eso es una discusión que en este momento yo creo que no nos lleva a ningún lado. Si hay pico epidemiológico, no lo hay. Yo lo que creo es que ahora mismo, fíjense, ahí están las cifras diarias. Veníamos de unas semanas que manejábamos 3.000, 2.900, 3.200 casos nuevos en Colombia diarios y ya venimos de varios días teniendo 4.000, 4.000 y pico, ¿sí? Entonces ya tenemos más de 120.000 casos confirmados en Colombia, así que no estamos para nada lejos de que esto se esté acabando. Estamos quizás, yo voy a decirlo, en el momento central. No voy a hablar de pico porque el pico es otra discusión que yo creo que no, en este momento no aporta mucho. listo, sí, pues sí, tiene razón. Hay otra pregunta aquí muy interesante, que me interesa a mí bastante también. ¿Ha logrado pronunciar usted manifestaciones dermatológicas que recientemente se han asociado a COVID-19? Bueno, hemos visto pocos síntomas, pocas manifestaciones dermatológicas. Hemos visto un rash eritematoso, un rash morbiliforme generalizado, nada muy específico, pero sinceramente han sido muy pocos. Yo te puedo decir que a hoy he visto, no sé, 3, 4 pacientes, pero que consulten por un síntoma dermatológico y terminemos diagnosticando COVID, realmente no he visto. Yo creo que además esto está sesgado porque el paciente que va a la urgencia en este momento es porque se siente muy enfermo. La gente no está saliendo por un brote en la piel. Así que seguramente tenemos muchas manifestaciones cutáneas. Podría ser que las tuviéramos, pero no las estamos viendo porque simplemente la gente no está consultando a ese respecto. Listo. Aquí hay otra pregunta que nos mencionaron. ¿Cuál escala están usando más en estos momentos? ¿News 2, SCORE o la escala CAL? Bien, estamos usando más la News 2.
La escala COL es una escala que también se ha escrito para identificar pacientes que pueden estar en riesgo de complicaciones, pero usamos sí o sí la escala NEWS. Además de que la guía colombiana la menciona y es la que, digamos, recomienda, es la escala que se ha venido utilizando de manera generalizada desde el inicio de la epidemia, desde Wuhan, se ha venido utilizando la escala NEWS. Y es la que, digamos, más tiene interpretabilidad. Un tema importante de las escalas es que tú puedas interpretarla bien. Entonces, si a mí alguien me dice que este paciente tenía un NEWS de 10, yo sé muy bien a qué se refiere con NEWS de 10 o con un NEWS de 1 o 2. Entonces, la escala COL seguramente es muy buena, pero va a necesitar que mucha más gente la empiece a usar y que nos acostumbremos más a ella. Otra que hemos venido usando frecuentemente es una escala que se llama COVID-GRAM. Es una escala que me dice el riesgo que tiene ese paciente de desarrollar una enfermedad grave, que requiera UCI o que requiere intubación. Entonces, venimos usando esas dos. Yo en el diagnóstico coloco siempre el NEWS del paciente. El NEWS es algo cambiante, es algo que hay que estar evaluando constantemente porque puede cambiar rápidamente. Y el COVID-GRAM me da una imagen y me dice este paciente tiene tanto porcentaje de riesgo de llegar a una enfermedad grave. Hay otra pregunta aquí que nos dicen, de las escalas en urgencias disponibles, ¿cuál predice mejor la mortalidad según la experiencia suya en este momento? Tendría que, eso es un estudio, ¿no? Un estudio para mirar cuál realmente la predice. Yo lo que le puedo decir a la persona que pregunta es que el news con el COVID-GRAM me predice muchísimo el paciente que va a ser gravedad. Las escalas de mortalidad en cuidado crítico están descritas hace ya un tiempo y son Apache y son SOFA. Entonces, en cuidado crítico uno hace una escala de SOFA y el SOFA te va a predecir la mortalidad de manera bastante fiel. Entonces, ya en el contexto de un paciente grave, un paciente en cuidado crítico, el SOFA seguramente es lo que más nos va a marcar. Pero como les digo, estamos conociendo esta enfermedad. ¿Qué nos dice más la mortalidad? Todavía no sabemos, y mucho menos en nuestra población. Sabemos en Europa, sabemos en China lo que han publicado, pero aquí en Colombia, en la costa atlántica, todavía no sabemos y quizás ahí hay un espacio importante para investigar después de que podamos controlar esta epidemia, analizar qué ha ocurrido. Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué aplicabilidad tiene la ecografía pulmonar en el contexto de COVID-19? Gracias. Muchos saben de mi pasión por la ecografía. Quiero decirles que para mí la ecografía está en stand-by hace 3 meses más o menos. Está en stand-by, añoro que regrese a mi práctica diaria, pero hay que irla metiendo pues de una manera gradual y segura para mí. Y bueno, para el paciente también, claramente. Pero la ecografía pulmonar está bastante bien estudiada, sobre todo en los sitios de cuidado crítico en donde tú no puedes mover el paciente y no puedes hacer TAC seguido. Yo en mi urgencia, por supuesto, prefiero la tomografía a la ecografía. Sí, prefiero la tomografía a la ecografía claramente, porque la tomografía me da una imagen mucho más detallada y me da mucha más información. Pero la ecografía tiene un papel importante en el seguimiento. Entonces tú tienes un paciente que ingresó, que tiene un TAC sospechoso de COVID y que lo pasas a la unidad de cuidado intensivo y el paciente, por ejemplo, empieza a mejorar la oxigenación, tú le haces una ecografía y todos los días vas mirando si las líneas B, que es el hallazgo central del COVID en el pulmón, las líneas B van desapareciendo, van disminuyendo o por el contrario van aumentando, van empeorando y el paciente va haciendo más consolidación. Entonces la ecografía tiene ese papel y donde no tienes tomografía seguramente va a funcionar muy bien. Yo he hecho ecografía en un solo paciente y fue en una embarazada que ya había sido irradiada para una radiografía y que decidimos pues no irradiarla para una tomografía y yo le hice rápidamente pues una tomografía, una ecografía pulmonar y pudimos observar la consolidación, pudimos observar las líneas B y con eso pues supimos que esa paciente tenía una neumonía bilateral importante.
Bueno, digamos que ya se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que me volé que estaba aquí escrita que decía que si en nuestro hospital, en el HUM, se está implementando el uso de la dexametasona según los resultados del Recovery Trial en pacientes con algún tipo de soporte. Sí, lo estamos usando a diario, es una formulación que es a diario, la dexametasona 6 miligramos IV, solo en los pacientes que necesitan oxígeno, es decir, los pacientes que tienen una PAFI menor de 300. En esos pacientes estamos usando dexametasona como el Recovery pues nos mostró inicialmente. Listo, entonces, por cuestiones de tiempo ya no podemos hacer más preguntas del público, pero gracias por participar ustedes, los que están escuchándonos ahora mismo. Hay algunas preguntas que son sobre pediatría y esas cuestiones. Nuestra primera charla fue con el doctor Vaquero. Él es neonatólogo y pediatra, entonces él habló un poco sobre la presentación del COVID en neonatos y niños. Pueden ir, están en nuestro perfil de YouTube. Podemos publicar en las redes sociales más tarde para que puedan acceder a ellas, @COVID19est, para que puedan acceder fácilmente para no hacer más preguntas sobre eso. Listo, doctora Tirio, si quiere agregar algunas palabras y cerrar la conferencia con eso, entonces... Bueno, no, yo primero para agradecer a ustedes que han tenido esta idea de hacer estas charlas. Es importante para uno hablar, ¿sí? Es importante para nosotros hablar, decir qué es lo que estamos viviendo, qué estamos viendo, tratar de llegar a un auditorio mucho más amplio y poder decirle a las personas esto es lo que está pasando, ojo con esto, ¿sí? Ahora que no nos podemos reunir. Sí, y me parece muy valioso lo que ustedes hacen porque tienen muchos temas abarcados por personas que realmente pues tienen mucha experiencia en esos temas. Yo estoy ahí al frente de la urgencia y de los pacientes a diario, así que he tenido la oportunidad de ver de cerca cómo se manifiesta esta enfermedad. Gracias por la invitación, por el espacio, gracias a los que estuvieron y bueno, nada más el deseo de que esto acabe pronto. Así es, muchas gracias doctor y a ustedes por escucharnos. Recordarles a los que estaban en Instagram, lo siento mucho por la caída de la sesión, pero va a quedar grabada y va a ser subida a YouTube prontamente. Gracias a todos y pues hasta la próxima, chicos. Gracias, chao.